Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, soy Víctor Cáceres, quien cordialmente les saluda en el amor de Jesucristo. Bienvenidos a nuestro despertar bíblico de hoy. Un 31 de diciembre del año 2019, todo alrededor del mundo celebrábamos la despedida del año. Un último adiós al 2019 para darle la entrada a ese grandioso año tan esperado por todo 2020. Durante el primer trimestre todo parecía bien, por lo menos en el oriente todo estaba caminando como de costumbre. Y de repente un rumor, luego una noticia, luego alerta y al finalizar el trimestre estábamos en caos. Todos conocemos lo que sucedió, no tengo por qué mencionar nombres, pues todos sabemos lo que tuvimos que enfrentar por 2 años. Muertes, miedos, terrores, engaños, incertidumbres, desconfianzas, desempleos, separaciones, distanciamientos, filas, sometimientos, obligaciones, violaciones de nuestros derechos y terminamos con el mundo cerrado. Estos eventos despertaron el interés de muchos de las profecías bíblicas, los cuales empezaron a estudiar las profecías de la Biblia, empezaron a atar cabos aquí y allá, y en vez de orientar al mundo, lo que han logrado es confundirlo. Se han levantado muchos hombres que dicen que en el nombre de Dios han empezado a profetizar y a contar sueños, visiones, que Dios dijo esto y que Dios dijo aquello. Yo respeto a todos estos grandes profetas que se están levantando últimamente hablando en nombre de Dios. No tengo problema con eso. Profetizando así dice Jehová, contando revelaciones y sueños, y con estos desvían al pueblo de la verdad de Dios. Yo no digo que sean falsos profetas, no tengo esa autoridad, por cuanto no conozco su relación con Dios, pero la Escritura sí tiene la autoridad para llamarlos falsos profetas. La Escritura nos advierte acerca de las falsas profecías y sueños que estarían confundiendo al pueblo de Dios en los últimos días. Estamos viviendo tiempos convergentes, tiempo de cambios, tiempo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, tiempo donde el ser humano ha perdido su valor, su autoestima, ha perdido su capacidad moral y espiritual, tiempo donde la vida de una persona no tiene valor, tiempo donde la inmoralidad sexual reina en las calles de nuestras sociedades, tiempo donde robar, matar, adulterar, fornicar, mentir, codiciar se ha convertido en parte integral de nuestras sociedades, tiempo donde la vanidad, el orgullo, la arrogancia, la altivez, el odio, el desprecio, la envidia ha venido a formar parte de nuestras sociedades. Tiempo donde la corrupción, el poder, el sometimiento, el miedo, el terror, la coerción, las enfermedades, tanto patológicas como psicológicas, están destruyendo a millones de seres humanos. Tiempo donde los gobiernos, las autoridades, las grandes empresas, los grandes emporios, organizaciones y todos los poderosos del mundo están haciendo estragos con toda la humanidad. Tiempo donde la religión, la teología, el cristianismo y todo aquello que en un tiempo considerábamos importantes, ahora ha pasado a un tercer plano. Y ya no hay interés en Dios, ni en su palabra, ni en su doctrina, y mucho menos en el mismo Dios. Tiempo donde la sociedad está confundida, no se sabe quién es hembra ni quién es varón. Hay confusión en el matrimonio, en el género, en la identidad. Las mujeres quieren ser hombres, los hombres quieren ser mujeres. Tiempos donde si usted se siente ser un gato, y usted puede ser un gato, y si se quiere casar con uno de ellos, pues amén, lo puede hacer. Y por último, tiempos donde el ser humano ha perdido su camino, ha perdido su inteligencia, su enfoque, su creatividad, ha perdido lo único que le puede quedar, ha perdido la fe, la esperanza y el amor. Jesucristo fue enviado a revelarnos al Padre, a revelarnos la forma en la que debemos de cumplir su ley, y esa forma es amándonos unos a otros. El sistema se ha encargado de sacar a Dios de sus parlamentos,
de sus oficinas gubernamentales, de sus tribunales, de las escuelas, de las instituciones, y como si eso fuera poco, están logrando sacarlo de sus corazones. Y cuando miramos a todo esto que estamos enfrentando en nuestras sociedades, en nuestros países y en todo el mundo, nos lleva a un solo pensamiento: el tiempo de la manifestación del Hijo del Hombre en llamas de fuego, a juzgar a toda la humanidad con justo juicio y pagarle conforme a todas sus obras injustas, es una realidad. El tiempo del fin de todas las cosas está cerca y pronto se establecerá el reino justo del Mesías. Comparte este mensaje profético con todos sus contactos en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, con todos sus amigos y con todos sus familiares. Suscríbase a nuestra plataforma de YouTube, Biblia Estudio TV. Apriete la campanita para que reciba notificaciones de todo contenido que subamos. Así que gracias por acompañarnos en este viaje donde descubriremos muchas verdades que ningún maestro, teólogo y ningún líder le ha interesado enseñarle a ustedes. En Biblia Estudio TV estamos comprometidos con el pueblo santo de Dios en cumplir el objetivo que nos hemos propuesto alcanzar en ustedes: que sean discipulados en todas las cosas que nuestro Señor nos enseñó y nos mandó a enseñarlas, para que las pongan en práctica, perseverando en ellas hasta el fin. Porque el que persevere en obediencia a los mandamientos de Dios, esos alcanzarán la justicia, la perfección y la glorificación. Y sin otro particular, adelante con el estudio de hoy. Adelante. Bueno, vamos a comenzar. Dentro de este mismo contexto que estamos hablando, es que hoy quiero iniciar una serie de estudios bíblicos, los cuales estarán enfocados en los últimos tiempos de la historia de la humanidad. Sí, porque el tiempo de los gentiles está llegando a su cumplimiento, amados. Esta serie es titulada La manifestación del Hijo del Hombre, y la misma estará dividida en diferentes temas relacionados a la revelación del Hijo del Hombre. El estudio de hoy es titulado Como en los días de Noé, o como en los tiempos de Noé. Hoy empezamos con la primera parte de nuestro estudio. ¿Por qué empezamos con los tiempos de Noé? Bueno, Jesús, en su discurso profético a sus discípulos, culmina advirtiéndonos que el tiempo de su regreso sería como en los días de Noé. Por otro lado, también nos advierte diciéndonos que el tiempo de su regreso será como en los días de Sodoma y Gomorra. Pero el estudio de Sodoma y de Gomorra lo trabajamos más adelante. Hoy iniciamos con los días de Noé. Ahora bien, si Jesús nos alerta, nos advierte y nos revela que la sociedad a nivel mundial previa a su manifestación sería igual que la sociedad en los días de Noé, entonces debemos de ser inteligentes, ser sabios y entender lo que el Señor nos está revelando. El mensaje de Jesús a sus discípulos es: averigüen cómo era la sociedad en los tiempos de Noé, y una vez la identifiquen, entonces entenderán la sociedad previa a la manifestación del Hijo del Hombre. Porque Jesús dice que esa sociedad vivía comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pero Jesús, con estas declaraciones, no nos explica qué significan ni cómo en realidad era esa sociedad. Jesús nos da unos principios los cuales nos guían para que escudriñemos y encontremos lo que estos principios revelan detalladamente y podamos tener una comprensión de lo que Él nos está revelando. Por tanto, en este estudio bíblico debemos de irnos a la sociedad antes del diluvio. Y para eso debemos de primeramente buscar la guía del Espíritu en nosotros y luego ponernos el traje de buzo,
tirarnos al océano, buscar en lo profundo de la Escritura y encontrar el significado de lo que Jesús quiere que entendamos o que encontremos. Les advierto, lo que descubriremos de esta sociedad podría desafiar su fe. Se los digo de antemano para que no se sorprendan. Pero antes de sumergirnos en aguas profundas, hay unas cuantas cositas que debemos de considerar, de tener el conocimiento, porque este conocimiento nos va a ayudar en nuestra aventura. Ahora bien, ¿cómo vamos a trabajar este estudio? Porque sobre los últimos tiempos y sobre la revelación del Hijo del Hombre se han predicado miles de sermones a lo largo de la historia de la iglesia, de los cuales he tenido el privilegio de escuchar y de aprender algo de ellos. Son buenos estudios, pero hay algo que me inquieta en ellos, y ese algo es que carecen de una buena interpretación bíblica. Si nosotros como maestros, pastores y líderes, y como discípulos que somos, todos queremos enseñar acerca de la revelación del Hijo del Hombre, de Cristo, y de los tiempos de fin, tenemos que dedicarnos a escudriñar todas las Escrituras. No podemos tener una correcta comprensión de un tema cuando ese tema lo estudiamos dentro de un texto, de un capítulo o de un libro solo. No podemos hacer eso porque eso no nos permite dominar el tema. La razón por la que debemos de hacerlo o no debemos hacerlo es porque cada tema, cada principio, cada enseñanza arbitraria en la Escritura se complementan con todos los libros de la Biblia. La segunda razón es, por lo general, para poder obtener una interpretación correcta acerca de la palabra o de una expresión, es necesario buscar el precedente textual en la Escritura. El precedente textual está ligado a una regla de interpretación bíblica conocida como analogía de expresiones. Sin este precedente textual no podremos obtener una buena interpretación. La tercera razón, y para mí es importantísima, es que ninguna escritura la podemos interpretar fuera del contexto hebreo o judío, ya que en ese contexto fue que fue escrita. Recordemos que las escrituras antiguas fueron para el pueblo hebreo. La ley de Dios, la Torá, los profetas, los escritos, todos fueron escritos para el pueblo de Dios, los hebreos, conocidos como las 12 tribus de Israel. Claro está, el término Israel tiene un significado que implica reino, pero más adelante explicaré este término Israel. Sabemos que la ley, la adopción, la gloria, el pacto, las promesas, las bendiciones son para Israel dentro del contexto que acabo de definir. Y eso lo revela Pablo en Romanos 9 y Moisés en Deuteronomio 1. Esto es importante considerar al momento de estudiar las Escrituras. Invito a leer estas narraciones bíblicas que les ayudarán a una mejor comprensión de lo que digo. Aclaro, el hecho de que Israel sea escogido por Dios no significa que Dios hace acepción de personas. Existe una razón, un propósito en particular para que Dios haya escogido a Israel de entre los gentiles. Y ese propósito tiene efectos redentores, tanto para el mismo Israel como para nosotros los gentiles. Si usted no se ha percatado, antes de Abraham todos éramos gentiles. Israel no existe, pero este no es el tema de hoy. Ok, a lo largo de este estudio ampliaré todos estos temas, con los propósitos redentores también. Otra cosa importante que debemos de conocer antes de estudiar los tiempos finales y toda la escritura en general, es que la narración del ministerio de Jesús en la tierra no pertenece a lo que llamamos el Nuevo Testamento. Jesús nació bajo la ley, vivió bajo la ley, ministró bajo la ley, reveló al Padre bajo la ley, interpretó la ley bajo la ley y murió bajo la ley. Por tanto, con la muerte del Mesías se cumple la ley, las bendiciones y las maldiciones pronunciadas por Dios en la ley. Ok, vamos a continuar. Este es el tercer video. Ahora bien,
Esto es importantísimo que entendamos. El que Jesús haya cumplido la ley no significa que fue abolida. La ley no puede ser abolida porque es la ley inmutable del soberano y rey del universo. Significa que Jesús es el cumplimiento de las promesas y prefiguraciones establecidas en la ley. En Jesús se cumple toda la ley. Por tanto, la ley sigue vigente en todos sus aspectos y conceptos. Sin embargo, hay algo que no sigue vigente: las obras de la ley. Las obras de la ley implican una serie de ritos y sacrificios que eran tipos de Jesús, cual vino a cumplir esos sacrificios en él mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado de toda la humanidad. Ahora bien, el hecho de que Jesús haya cumplido toda la ley no significa que ya la ley no está vigente, como acabo de decir. Al Jesús cumplirla no significa que ya no tenemos que cumplirla. Ese es un pensamiento errado. Jesús cumplió la ley para demostrarnos que si nosotros creemos en Él, también la podremos cumplir. Toda la ley se resume en dos partes. Primero, amar a Dios con todo nuestro corazón, y segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hablamos del gran mandamiento del amor. En ese mandamiento se resume toda la ley. Jesús la cumplió y fue ejemplo para que también la cumplamos. Jesús vino para enseñarnos cómo debemos de amarnos los unos a los otros. Pero no voy a explicar esto hoy. Y por último, no menos importante, es entender que las escrituras están narradas en figuras retóricas. El no entender esto es la causa principal de tantas malas interpretaciones de los textos, principalmente de los proféticos. Es una literatura hebrea, jóvenes judías, algo que nosotros no conocemos. Por tanto, es nuestra responsabilidad buscar, primeramente, las herramientas que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu en nosotros, y luego usar las herramientas hermenéuticas que nos ayuden a extraer la correcta interpretación de esas figuras retóricas, las cuales nos revelan verdades ocultas desde la creación del mundo. Teniendo esto claro, procedemos con nuestro estudio de hoy. Por tanto, la segunda venida del Hijo del Hombre tenemos que analizarla a la luz de una comprensión hebrea o judía, a la luz de todas las escrituras. Cuando Cristo habla de su regreso en Mateo 24, no existía en escritura más que la ley, los profetas y los escritos. Por tanto, lo que Jesús profetiza durante su ministerio referente a su regreso, lo profetiza dentro del contexto judío y para los judíos. Las señales que Jesús alerta eran conocidas por los judíos, no por los gentiles. Recordemos que nosotros no existíamos como iglesia. Claro, luego de que Pablo tuvo su encuentro con Jesús camino a Damasco y fue elegido para ser apóstol de nosotros los gentiles, y Pablo pues empieza a predicar el mensaje de redención, de arrepentimiento, de perdón de pecados y de salvación, luego de haber experimentado una transformación, una conversión dentro del mismo judaísmo, como resultado de una reinterpretación de la ley, la correcta, que vinimos a formar parte de las promesas dadas a Israel. Y vinimos a ser entonces parte del nuevo judaísmo espiritual, interpretado por Jesús, los apóstoles y Pablo, pero no antes, amados. Mateo 24 es un pasaje que contiene revelaciones extraordinarias, que nos ayuda a tener una visión panorámica de los sucesos futuros a partir de la resurrección de Cristo, no antes. Cristo, en su conversación con sus discípulos, no pretende darle detalles de todos los sucesos futuros. Cristo establece principios los cuales ayudarían a sus discípulos a tener una comprensión ligera de los acontecimientos futuros. Recordemos que los discípulos estaban en un proceso de capacitación, de formación. Por tanto, Jesús sabiamente les revela principios, algo que ellos estaban aprendiendo. Después del día de Pentecostés, fue que fueron investidos de poder.
Y ese poder los guió por todas las escrituras y les reveló las verdades espirituales que las mismas revelan, no antes. Pablo relata que después de su encuentro con Cristo, se fue a Arabia por 3 años. ¿A qué fue Pablo a Arabia? Fue a prepararse, capacitarse en el verdadero entendimiento, comprensión de la Torá. Y en ese tiempo fue que tuvo las revelaciones de Cristo, revelaciones como nunca visto, oído nunca oído, y no ha subido corazón de hombre. Ahora bien, Mateo 24 debemos de consolidarlo con Marcos 13 y Lucas 21. No podemos perder de vista lo que nos revelan estos 3 evangelios, porque Lucas revela lo que Mateo y Marcos ocultan y viceversa. Estos textos son muy largos, los cuales no los voy a leer. Sin embargo, quiero que saquen un tiempo en la comodidad de su hogar y los escudriñen cuidadosamente, buscando la revelación de Dios en ustedes y para que puedan entenderlo. Recuerden que lo deben de estudiar dentro del contexto judío, dentro del contexto histórico, social, religioso y político del primer siglo. Pero para traerlo a nuestro tiempo es necesario contextualizarlo sin que pierda la esencia del principio bíblico. Pero hoy solamente quiero leer el texto que nos compete para el tema de estudio que vamos a iniciar hoy. Mateo 24 lo vamos a escudriñar por sección. Sin embargo, en modo de introducción voy a parafrasear los primeros versos para que entremos en contexto de lo que Jesús contesta a las preguntas hechas por sus discípulos. Dice el texto que cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se acercaron y le mostraron el edificio, lo esplendoroso que era, y Jesús le contesta con algo inesperado. Jesús le revela que era necesario que el templo sea destruido y que no quedara piedra sobre piedra, una destrucción del majestuoso templo. Ahora bien, ¿por qué era necesario que el templo sea destruido? Existen 2 razones para esto, una literal y una espiritual. Si esa destrucción usted la interpreta literalmente, y aunque sí Jesús se refiere a la destrucción física del templo, el cual fue destruido por el general Tito en el año 40 a partir del inicio de la iglesia, no en el 70 como nos han vendido para confundirnos. Si eso lo interpretamos literalmente, lo hemos interpretado históricamente. Pero si usted lo interpreta espiritualmente como es el objetivo de Jesús, entonces esa destrucción nos revela que el templo físico ya no es necesario porque ahora Dios Padre va a edificar un nuevo templo. Un templo en el cual Él se manifieste y esté en medio de su pueblo para siempre. Y ese templo o esa casa es la que Pablo nos revela en 2 Corintios 5:1. Búsquelo y léalo. Dios le revela a David que le haría casa. ¿Qué significa que Dios le haría casa a David? Esa casa que Dios haría a David se refiere a esa misma casa o cuerpo que acabo de mencionar, el cuerpo de gloria que Dios tiene preparado para su pueblo. El templo donde Él habitará por siempre y para siempre en su pueblo. Ahora bien, el cuerpo del Mesías, la naturaleza humana del Mesías, el templo perfecto, sin pecado, es tipo del cuerpo de gloria que Dios nos tiene reservado para nosotros. En ese cuerpo perfecto, sin pecados, es en el cual Dios puso todos los pecados de la humanidad, ya que para la redención de la humanidad se necesita un cuerpo perfecto. Amén. Un cuerpo perfecto, así como el de Jesús. Bueno, atención. El Mesías, el templo perfecto de Dios, fue propiciatorio de nuestros pecados. El Padre puso en el Mesías todos nuestros pecados para que sean redimidos. En la muerte, sepultura y resurrección del Mesías estábamos nosotros espiritualmente hablando. Por tanto, la resurrección de Cristo, espiritualmente hablando, en nosotros, significa que el carácter amoroso, santo, justo y perfecto de Dios Padre
fue restaurado en el Mesías e imputado a nosotros. Fue restaurado en nosotros. Cristo es propiciatorio de nuestros pecados y nosotros somos propiciatorios de la justicia de Cristo. Dios imputó en Cristo, en el Mesías, todos los pecados de la humanidad e imputó toda la justicia de Cristo a la humanidad. Claro está, la justicia que nos libera de la esclavitud, según Romanos 5:18. Y esto lo puede aclarar más adelante, Pablo revela que somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo de Dios. Y termino aquí esto porque este no es el tema, ¿ok? Pero traje esta pequeña orientación para que entendamos la profecía de la destrucción del templo físico. Los discípulos le hacen a Jesús una pregunta compuesta por 3 preguntas diferentes. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas en una. Y la sorprendente respuesta de Jesús fue: pendiente a que nadie los engañe. Esa fue la primera alerta de Jesús a sus discípulos, que se cuiden de no ser engañados. Y aprovecho para decirle algo. La iglesia se ha estado descuidando de su perseverancia en su relación con Cristo. La iglesia hace unos años esperaba la revelación del Hijo del Hombre y en nuestros días la ha puesto en el olvido. La vanidad del mundo, los deseos de la carne, el orgullo, el yugo desigual que tanto le gusta a la iglesia, el deleite, el disfrute del tiempo, los juegos, las redes sociales, los conciertos, la atracción del mundo. Y todo ese menú que el sistema babilónico ha puesto a la vista y al alcance de todos está arrastrando a la iglesia a una apostasía que Pablo revela en 2 Tesalonicenses 2:3. Busque la idea. Los templos están llenos de personas físicamente hablando, pero sus corazones están clavados en la tierra. La iglesia que el poder de Dios sentó en los lugares celestiales con Cristo por su gracia, ahora poco a poco la vemos descender de picada rumbo a estrellarse en la tierra. Hoy es el día para que despiertes, iglesia. La manifestación del Hijo del Hombre está en la recta final. Y si usted no lo cree, mira alrededor del mundo todo lo que está aconteciendo. Las señales se están cumpliendo. La respuesta de Jesús a tus discípulos fue: no te dejes engañar. En otras palabras, tenga mucho cuidado porque hay un enemigo que quiere controlar tu corazón. Es decir, que no nos dejemos apartar de los mandamientos, no nos dejemos engañar de nuestro ego. Si usted no lo sabe, hoy lo va a saber. Ese término Satán, usado por Jesús, se refiere a nuestro enemigo. Ese enemigo que todos tenemos dentro de nosotros. Ese adversario en nosotros es nuestro ego. El ego es el que te puede desviar de los mandamientos de Dios. Lo que Jesús quiso dejar dicho y bien claro fue que en los últimos tiempos la humanidad iba a ser permeada por el engaño, las mentiras, las falsas profecías y las falsas visiones y sueños. Y toda comida babilónica que nos puede desviar del mandamiento. Es decir, un tiempo donde tenemos que vivir despiertos espiritualmente hablando, buscando la revelación de Dios en nuestras vidas. Haciendo como Daniel, que buscó las profecías de Jeremías donde revelaba la culminación de su cautiverio. Esos 70 años son tipos del tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia. El tiempo determinado por el Padre que se inicia después de la primera mitad de la semana 70 de Daniel y culmina con la segunda mitad de la 70 de Daniel. En otras palabras, que nuestro tiempo de la liberación de nuestro cautiverio del sistema babilónico está a punto de concluir. Por tanto, la iglesia compuesta por judíos y gentiles debe estar alerta, preparada para que cuando veamos la señal del Hijo del Hombre. Pero este tema lo continuamos hablando según avancemos en el estudio de la revelación del Hijo del Hombre. Yo dije que iba a traer un estudio acerca del nuevo sistema que está a punto de establecerse globalmente
pero decidí integrarlo con este estudio que empezamos hoy y hablaremos de este sistema global en la segunda parte. Amén. Ok, vamos a continuar. Este es el quinto video, ¿verdad? Hoy empezamos con Mateo 24, 36, 39. Este pasaje, el cual, aunque trabajaremos por separado, lo trabajaremos dentro de su contexto. La versión que voy a leer o voy a usar es una versión hebrea traducida al español. Mateo 24, 36, 39. Pero con respecto al día y hora exactos, es el que nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mas como los días de Noé, así será el tiempo de la revelación del Hijo del Hombre. Porque en aquellos días previos al diluvio estaban dedicados solamente a comer y beber y casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta de la oportunidad final de arrepentirse que tenían hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la manifestación del Hijo del Hombre. Ok, dentro del discurso de Jesús a sus discípulos vemos que concluye alertándonos cómo serían los días previos de su manifestación. Y obviamente para poder entender que Jesús habla acerca de estos últimos tiempos, pues debemos de movernos al inicio de los tiempos. Porque según Jesús, las sociedades de los últimos tiempos terminarían como las sociedades de los primeros tiempos. Y para eso debemos de retroceder al tiempo del diluvio, viajar un tiempo aproximadamente de 4.000 años. Vamos a leer los textos que corresponden a los días del diluvio, y esto lo voy a leer de la versión regular. Génesis 6 del 1 al 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había nefilim o gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Ven? Vamos a dejar estos textos quietos por un momento y volvamos a ellos después, porque quiero hablar y compartir con algo que nos va a interesar. Vamos a ir de viaje a la historia porque hay algo que debemos de descubrir. En América Latina, incluyendo las islas del Caribe, nos encontramos con tradiciones religiosas que se remontan a la época precolombina y que luego se mezclaron con influencias africanas y influencias europeas. Y entre estas tradiciones religiosas se encuentran los rituales, los hechizos y los amuletos. Prácticas de hechicería que eran creídas como que podían influenciar en las personas, en la familia y en los eventos también. En situaciones particulares que podrían ir más allá de una ciudad o de un país. En algunos de esos países, la influencia de la hechicería es tan generalizada que se considera incluso como una medicina espiritual. El típico brujo del pueblo, el curandero del barrio, y muchas personas hasta el día de hoy recurren a hechiceros, a los brujos del barrio también, en busca de ayuda para resolver problemas personales, buscar ayuda para resolver problemas matrimoniales,
amarres, como lo llaman. Yo también fui partícipe de eso. Ponerle candado a las relaciones, o buscar pareja, o enfermedades. Estos acuden a los brujos del barrio para buscar soluciones a su problema de amor, de conflictos familiares, mientras que otros, incluso, ¿verdad?, por temor a este tipo de creencias, pues lo rechaza. La hechicería tiene un profundo impacto en nuestra sociedad, en nuestra vida cotidiana, en las relaciones sociales, en la mayoría de las comunidades latinoamericanas y caribeñas. Sin embargo, la hechicería y la brujería, como ahora la conocemos, no se originó en América Latina, fue importada. Fue traída desde nuestra tierra a nuestras tierras americanas, desde Europa y de África, y que luego hubo como una especie de simbiosis. Es decir, se funcionó todas estas expresiones religiosas indígenas que formó un complejo sistema de rituales ocultistas hasta llegar al nombre que conocemos de hechicería. Básicamente, hechicería es la práctica de usar encantamientos, rituales u otros medios para intentar influenciar y controlar los sentimientos y las voluntades de otras personas. Hechicería y brujería, pues, es, ¿verdad? Básicamente eso. Es también la acción creída de ejercer una influencia espiritual en la mente de una persona para causarle, por lo general, un maleficio. Ahora bien, la pregunta es: ¿de dónde surgió la hechicería? ¿Cómo vino esto a ser conocido por el hombre? ¿Quién lo enseñó a la humanidad? La Escritura, en nuestro texto supremo y sagrado, condenan todas estas formas de hechicería. Todo lo que está relacionado con prácticas ocultistas para causarles maleficios, daños a una persona, está prohibido en la Escritura hebrea. Por ejemplo, en el tercer libro de Moisés, Levíticos capítulo 19-26, dice que no practique la adivinación ni la hechicería. Es decir, no practique ni la adivinación ni la hechicería, dice. Los términos hebreos que se traducen ahí como Nasha y Anan, y estos términos están relacionados con eso: prácticas ocultistas de adivinación, contacto con la fuerza del mal para causar daños al prójimo. Bueno, continuamos, y con este video terminamos la primera parte de nuestro estudio, como en los días de Noé. No se pierdan las próximas partes. Moisés, en su discurso previo a su muerte, advierte a los hijos de Israel a alejarse de todas las prácticas ocultistas que iban a encontrar cuando ellos entraran a la tierra de Canaán. Vamos a leer el texto que se encuentra en Deuteronomio 10 o 18, del 10 al 12, el cual dice de la siguiente manera: no sea hallado en ti alguien que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni quien practique hechicería, ni quien interprete la magia, ni quien haga hechicería, o el que hace hechizo, o el niño, o el espiritista, o el que invoca a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominación al Señor, y a causa de estas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de delante de ti. Si observamos claramente, leyendo entre líneas este texto, la Torá no niega la existencia de la adivinación, ni niega la existencia de la astrología, no niega la existencia del espiritismo, ni la hechicería, ni la consulta con los muertos. Todo eso existe, y hay personas que se dedican a practicar estas cosas. Sin embargo, desde el punto de vista de la Torá, es aquí, en verdad, donde quiero hacer hincapié. Desde el punto de vista de la ley de Moisés, las prácticas de todas estas cosas son toevá. Toevá es un término hebreo, es decir, algo detestable, algo abominable para Dios. Y este término hebreo es extraordinariamente fuerte, muy fuerte. Se traduce detestable o abominable, pero es algo peor que eso. Se está hablando de algo que ante los ojos de Dios
Es una especie de vómito aborrecible, algo asqueroso, repugnante. Imagínate cualquier imagen repugnante para ti, pues eso es Toeba. Entonces, todo lo que está relacionado con la hechicería es algo repugnante para Dios. No es que no exista, porque de acuerdo con el texto, pues sí existe, pero a los ojos de Dios es algo asqueroso, inmundo, nauseabundo, aborrecible para nuestro Dios. Ok. Una vez que la Escritura establece su existencia, de acuerdo con el texto, y una vez establecido que tales prácticas son para Dios repugnantes y que son prohibidas para los hijos de la luz, es decir, para su pueblo, usted y yo, hay una pregunta que necesita ser respondida. ¿De dónde salió la hechicería? ¿Cómo aprendió el hombre estas abominaciones? ¿Quién le enseñó al ser humano a relacionarse con este bajo mundo de tinieblas y de ocultismo? Bueno, increíblemente, todo apunta al libro de Génesis capítulo 6. Y todo apunta a la época de una generación específica, la generación de Noé, la generación del diluvio universal. Y esta narración bíblica preservada en nuestras escrituras hebreas prediluvianas es la que nos conecta con el tema que hoy iniciamos, como en los días de Noé. Ahora bien, el relato del diluvio universal comienza cuando Dios se da cuenta de cuán terrible era la maldad de los hombres de aquella generación. Una maldad que estaba llegando a los límites de lo que el Eterno podría soportar. En el libro de Génesis capítulo 6 vamos a enfocarnos en los versos 5 y 6. Amén. Y vamos a leerlo. Entonces vio el Señor que era grande la maldad, y este término hebreo es roá. Vio que era grande la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era continuamente solo el mal. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y se entristeció su corazón. ¿Okay? Y esto es lo que nos revela el texto. Sin embargo, aunque el texto se traduce como la maldad del hombre, que era intensa, el texto no nos explica en qué consistía esa maldad, no nos da detalles. Por tanto, aquí tropezamos ya con un desafío, porque es necesario definir esos detalles que el texto no nos brinda. La narración revela que la maldad del hombre era enorme hasta tal punto de mover a Dios a una acción. Pero el texto no nos revela en qué consistía esta maldad. ¿Cuál era la maldad de los hombres en esta generación de Noé? Y es aquí donde las interpretaciones antiguas de los sabios judíos nos ayudan a llenar esos vacíos textuales que tenemos en nuestras narrativas bíblicas. Por ejemplo, según algunas fuentes del Midrash, y aunque no soy judío, pero tengo, fuentes judías que me ayudan en todo eso, la maldad escrita aquí en Génesis 6 se refiere principalmente a la corrupción moral y ética de aquella generación. Es decir, la humanidad estaba involucrada en una amplia gama de acciones inmorales como la violencia, el robo, la idolatría, la falta de respeto por la vida humana, y también se menciona que había una pérdida general de los valores éticos de esa sociedad, de los valores religiosos, una sociedad sumida en la injusticia y en la depravación. Sin embargo, el Midrash ofrece otro tipo de interpretación mucho más profunda, aún de lo que realmente era la maldad que tanta repugnancia causó ante los ojos de Dios. Y en este sentido, el Midrash sugiere que la maldad se refiere a la corrupción de la línea genealógica humana, con seres humanos mezclados con seres celestiales o con ángeles caídos.
lo que resultó en la generación de seres híbridos conocidos como los Nefilim, traducido al español como gigante. Y este gigante no es conforme a la interpretación que nosotros conocemos, pero esta es una interpretación de algunos, una interpretación literal. Esa es una de las interpretaciones que nos deja el Midrash. En otras palabras, para usar una terminología moderna, que los hombres de la generación de Noé buscaron crear una especie de superhombre, introduciendo ADN de ángeles caídos en la formación de un tipo de persona, una nueva generación humana. Por supuesto, ellos no tenían conocimiento científico que nosotros tenemos del ADN, ni tenían el lenguaje científico de nuestra actual ciencia genética. Pero analizando el texto bíblico entre líneas, a la luz de lo que nosotros sabemos ahora de lo que es la genética humana, pues como que está claro que la maldad de la generación del diluvio tenía que ver con la búsqueda de la mezcla de seres humanos superiores en contacto con seres de oscuridad o ángeles caídos. Y estoy tomando literalmente las interpretaciones de algunos sabios judíos para que puedan entender. Y la comparto con usted para que la sigan y puedan llegar donde yo quiero llegar en todo esto. Y todo esto está en línea con la obra más antigua que tenemos de cómo fueron los días de Noé, que antecede incluso a la literatura midrashtica que surge para el tiempo talmúdico, es decir, a partir del siglo 4, 5 y 6 después del Mesías. Estamos hablando de una literatura judía que precede incluso a los días del Mesías y que podemos identificar como estilo apocalíptico. Ese estilo literario apocalíptico es sumamente importante porque tiene reglas específicas para su interpretación. La obra más antigua que aborda este tema es el famoso conocido libro de los vigilantes. Bueno, ahora sí, terminamos oficialmente. No se pierda la continuación de este extraordinario video lleno de contenido bíblico e histórico relacionado a la manifestación del Hijo del Hombre, donde hoy empezamos a escudriñar un texto clave que, de acuerdo con Jesús, nos revela la sociedad previa a su manifestación, la cual es vista paralelamente con la sociedad previa al diluvio universal en los días de Noé. La pregunta es, ¿por qué traigo toda esta historia? Bueno, la razón es que al nosotros hacer exégesis, en muchos de los casos debemos de acudir a la historia. La historia es una fuente llena de riquezas e información importante que nos ayudan a esclarecer muchas interrogantes bíblicas acerca del libro de los vigilantes. Comentaremos en la segunda parte, no ahora. En otras ocasiones les he dicho que la manifestación del Hijo del Hombre no podemos entenderla solamente con la fracción que Pablo habla en 1 de Tesalonicenses 4. Esa fracción tiene la intención de fortalecer la fe en el retorno de Jesús en los creyentes de Tesalónica. Pablo no intenta transmitir la manifestación del Mesías en ese texto completo. El hacer eso es irresponsabilidad de parte del maestro o del teólogo. La manifestación del Hijo del Hombre está profetizada en las escrituras antiguas y esa debe ser nuestra primera fuente. Desafortunadamente, se nos ha vendido una falsa interpretación en cuanto al retorno de Jesús.
la cual pretendo corregir en estos estudios. Nuestros teólogos, muchos de ellos, han estructurado un paquete que incluye salvación, la salvación que ellos interpretan, incluyendo un cielo como destino final, donde vivirán por toda la eternidad adorando y alabando a su Dios, que también incluye un infierno y un lago de fuego donde los que no cumplan con todo lo que ellos han establecido pasarán toda la eternidad quemándose en el fuego que nunca se apaga. Y esa es una terrible, destructiva y antibíblica interpretación. Esa interpretación se revela contra la palabra que Dios revela en la Escritura, amados. El Evangelio que algunos predican es guiado por el ego del hombre, por el enemigo, no guiado por el Espíritu de Dios. Recordemos lo que Jesús contestó a sus discípulos: no se dejen engañar para que no se aparten de mi ley. Y eso es precisamente lo que estamos experimentando en los últimos tiempos. Un extravío de la ley sagrada de Dios. Pero con la ayuda de nuestro Dios y Salvador pretendo aclarar todas estas malas interpretaciones que han contaminado al pueblo santo de Dios. Les invito a ver nuestro video La Iglesia Reina, el cual está fundamentado en Efesios 2:6. Ahí explico todo lo relacionado al reino de Dios y la justicia que éste manifiesta en nosotros y por medio de nosotros. Si usted está viendo este video y este video ha sido de bendición para usted, por favor, ayúdeme a compartiendo este mensaje que es para la vida de todo aquel que lo mire. Gracias por su paciencia, por su tiempo, por su apoyo y por el amor que fue derramado en su corazón, que lo guía hacia el reino eterno de Dios. Dios le bendiga a todos, los amo en el amor de Jesucristo. Amén.